Hola a todos los chicos de la radio, dice por acá Carmen. Hola, nos decía Mau, que le mandamos un saludo muy grande y buen día, mañanitas trinchereanas, nos decía Alicia y muchas banderitas argentinas que nos mandaba por ahí, así que un saludo muy grande para todos los oyentes. Recuerden, ¿qué se ganan hoy? Se ganan un menú de Felma para 2 personas. Qué rico, te lo ganás solo con ser parte de la comunidad trinchera. Así que a la inflación, al aumento de precios, Lo combatimos entre todos creando redes como la de la comunidad trinchera. Viste que todo se devalúa, todo aumenta, no sé qué. Bueno, la comunidad trinchera siempre fiel a vos está ahí para bancarte. Y obviamente recordá que si tuviste un aumentito de sueldo, que lo dudo, pero bueno, ahí estás. O ahora justo cayó un laburo, una chamba, te sobran unos pesitos a fin de mes, te podés suscribir, o si ya estás suscripto hace mucho tiempo, también podés aumentar tu suscripción escribiéndonos al 221-314-6881. Nos mandás, quiero aumentar mi suscripción, ya me gané muchos premios, usé tanto mis descuentos que ya estoy en condiciones de decir que puedo devolver la trinchera un poco más de lo que me da, así que te esperamos tu mensaje para aumentar tu suscripción o para suscribirte. Muy bien, sí, o si no, te suscribiste ya hace mucho y quedó medio vieja. Medio viejo, con los 1500 o 2000 que habían antes y decís, ¿no es justo? También lo podés aumentar. Así es, así que esperamos sus mensajes y sus suscripciones, porque además ustedes tienen que esperar un ratito nada más para saber quién se gana este menú de Felma. Mientras, por estos lados vamos a seguir charlando un poquito más de economía, profundizando en lo que no entendemos. También ustedes pueden mandar sus dudas con respecto a esto que está pasando, porque ya tenemos del otro lado nuestra experta, nuestra especialista, docente, investigadora en economía, la queridísima Clara Rasu, como todos los martes. Buen día, Clara, ¿cómo estás? Bienvenida, Clara. Buen día. Muy bien, acá. Sin cepo. ¿Sin cepo? ¿Sin cepo? ¿Estamos sin cepo o no estamos sin cepo? Lo que nos preguntamos por acá también. Clara, contanos vos, por favor, te necesitamos mucho. En principio, los salarios y las jubilaciones hace rato que tienen cepo. Uh-huh. Porque al ser mínimos, obviamente que el cepo te lo da lo que podés comprar, y justamente hace mucho tiempo que están encepados. Y de hecho, como el índice de precios se mueve con el tipo de cambio, el sábado los precios fueron remarcados y por lo tanto nuestros ingresos, que son fijos, perdieron poder adquisitivo. Uh-huh. Hoy somos un 20% más pobres que el día viernes. Y eso es lo que nos tiene que preocupar más, uh-huh, que la cotización del dólar, porque, como diría el general Perón, ¿quién vio un dólar? Claro, ¿no? Eso es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El nivel de desconexión de muchos con la sociedad, viste que salían algunos noteros por la calle a preguntar, compró, vendió, y la gente, no, ninguna de las dos. ¿De qué me estás hablando? Literalmente, ¿de qué me hablas? Y que esto es lo fuerte, ¿no? Y lo que también el gobierno intentó ocultar, diciéndole otros conceptos que no sean de evaluación, ¿no? Como decían, el cambio de régimen cambiario, la flotabilidad, no sé, dólares flotando por el cielo. Hacia arriba del tipo de cambio. Uh-huh. ¿Te gusta? Deslizamiento. Leve deslizamiento del tipo de cambio sobre hojas verdes. Porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Una devaluación y más pobreza para la Argentina. Más pobre para algunos argentinos, ajá, para los que tenemos ingresos fijos, porque hay algunos que el viernes casi 400 millones de dólares encestaron. A la diferencia de tipo de cambio, se lo llevaron a 1.097 y hoy a 1.230, 400 millones de dólares es una moneda, ¿no? Entonces, siempre las devaluaciones afectan el poder adquisitivo de los que tienen ingresos fijos y más de los que menos ingresos tienen, porque justamente son los que tienen menos capacidad para sustituir consumos de uno más caro a uno, uh-huh, más barato. De hecho, dejan de consumir. De hecho, el consumo viene bajando. De hecho, el mismo viernes de la devaluación, el índice de precios bajó al 3,7%. O
sea, vos fue 3,7 y antes había sido 2,6 el mes anterior. Me parece que no está bajando. Y con una devaluación va a seguir aumentando. Entonces, ¿a qué sociedad le hablamos cuando hablamos de la devaluación y de la liberación del tipo de cambio, de la liberación del cepo? Que además es parcial, porque para las personas físicas levantaron la posibilidad de comprar dólares, pero no para las personas jurídicas. Las empresas importadoras que compran dólares no pueden comprar. ¿Y qué significa eso? Que no permitan para las personas jurídicas. Y que una empresa importadora, en vez de, no puede ir a comprar los dólares que necesita para pagar sus importaciones. Lo que compra son los BOPREAL. Uh-huh. Y los dólares se los dan después. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa? Que como las... A ver, hay pocos que compran... De vuelta. 18 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Volvemos. Tuvimos un problema con el internet. Si pones plata, esto no nos pasa más. Exactamente. www.revistatrinchera.com/comunidad. Suscríbete y vamos a poder mejorar nuestra calidad del internet que nos evite estos momentos. Va y viene. Como la economía. Claro, esta fluctuación en vez del tipo de cambio de fluctuación de la red satelital de internet. Clara, del otro lado ya te tenemos de vuelta. Disculpanos. No, está bien. La economía es como vuelve el ciclo, porque yo estoy como en un revival de 2018. Uh-huh. O sea, casi. Nos decías... sí. Que los importadores demandan más dólares y también las multinacionales que giran sus ganancias al exterior. Claro. Eso continúa siendo limitado. Ojo. O sea, el cepo se liberó para las personas físicas que tienen cuentas en dólares, siempre, o sea, porque vos podés comprar la cantidad de dólares que quieras. Mi banco me avisó que me puedo comprar 12 millones de dólares. Ah, mira, Clara. Me encantó. No, digo, gracias, ¿me los pagás? Claro. Pero, para las personas que están en la economía informal, que no tienen cuenta en dólares, en efectivo pueden comprar hasta $100 por mes. Convengamos que el mayor problema no es la cantidad de dólares que podés comprar, sino la cantidad de fideos, yerba y azúcar que podés comprar. Y carne y verdura y el resto. Con lo cual, ayer muchos se preocupaban. O sea, el domingo se preocupaban. Dice, bueno, pero no voy a poder sacar mis dólares del banco. ¿Es un corralito? No. Si tenés una cuenta en dólares, por home banking te compras los dólares, ya no hay ningún tipo de limitación. Podés comprar los que puedas, los que quieras, se depositan en tu cuenta. Después, de acuerdo al monto, avisarás al banco que los vas a sacar y te los llevas a donde quieras. Para eso no hay limitación. Obviamente, si no tenés cuenta en dólares, no. Tenés que ir a una casa de cambio y comprar y pagar en efectivo, y ahí la limitación, ponele que sea hasta $100 por mes. Y tenés un solo tipo de cambio si persiste el MEP y el contado con liqui, porque lo usan los exportadores. La otra creación es, vieron que los exportadores tienen un dólar blend, que no es Malbec y Cabernet, no. El blend es una parte del tipo de cambio oficial y otra parte que lo pueden vender, que pueden tener al contado con liqui o al MEP. Por eso siguen existiendo el contado con liqui y el MEP,
se acabó el blend. Claro. Ahora solo tipo de cambio oficial y además, como un mensaje no tan subliminal, le pidieron que por favor liquiden sus exportaciones porque en junio se acaba la limitación del pago de retenciones que era temporal. Eso dijo Milei ayer, ¿no? Liquiden o vuelven las retenciones. Poco libertario de su parte, ¿no? Que vuelven las retenciones, porque era temporal. Ajá. Ya a esta altura creo que no tiene ni brazos ni piernas, pues se iba a cortar un brazo, una pierna, bueno. ¿Y cuál es la búsqueda detrás de esto? ¿Hacia dónde apunta el gobierno? Buscar dólares. O $15. Lo que busca es que la gente gaste sus dólares, o sea, las personas que tienen ahorro en dólares. ¿Esto es lo que está pidiendo el gobierno nacional? Ahora va a tener, hoy llegan 12.000 millones de dólares del fondo. Sí. En junio son 2.000 más, porque el préstamo total es de 20.000 y el 70% le dieron a Caputo por adelantado. Impresionante. Hay un periodo de gracia de 4 años y después se empieza a pagar. O sea, como siempre, se va a pagar a futuro. Argentina ya está endeudada con el fondo en 65.000 millones de dólares. O sea, somos el país más endeudado con el fondo en la historia del Fondo Monetario Internacional. Aleluya, no nos van a dar ese premio. Esos dólares van a entrar, o sea, hasta junio van a entrar 14.000 millones de dólares. Es un montón de plata. Y lo que quiere el gobierno también es tener un montón de dólares de los que están, o sea, que los exportadores liquiden, que los argentinos lo saquen debajo del colchón o de las cajas de seguridad o donde lo tengan y que gasten en dólares para evitar intervenir en el mercado. De hecho, ayer el tipo de cambio se sostuvo con el Banco Nación, no con el Banco Central. Que si bien es un banco público, no son las reservas, sino son los fondos del banco público, del Banco Nación. Entonces, necesitan hacer durar esta cantidad de plata porque vieron que Caputo es rápido con el billete. Sí. Y esto no tiene que durar por lo menos hasta las elecciones. Ese es el tema. ¿Cómo hacen para que esto dure hasta octubre? Así. Así. Obligando, o sea, presionando para que liquiden las exportaciones, pisando las importaciones, porque de hecho las están pisando, y tratan de no intervenir. Como tratan de no intervenir, todos nos preguntamos cuándo va a llegar el techo. Porque cuando llega el techo, de hecho ya se disparó la inflación, se va a seguir disparando. Entonces, acá ahora la pregunta es, ¿con cuánto de inflación llegamos a las elecciones de octubre y con cuántas reservas? Claro. Y el después, ¿no? Porque veíamos en la letra chica del Fondo Monetario que los pedidos, ¿no? La reforma previsional, la reforma laboral, la reforma tributaria que le pide el FMI al gobierno, le da los plazos a 2026, sí, está bien. ¿Cómo se explica eso y cómo se puede dar? Digo, porque también hemos acá charlado muchas veces, Clara, durante el año pasado y ahora que hablamos de cómo el Fondo Monetario le va a volver a dar plata a Toto Caputo, la misma persona que se la fugó, por la misma que gran parte del directorio mismo del Fondo Monetario Internacional terminó siendo expulsado porque violaron el propio estatuto del fondo. ¿Cómo se explica semejante repetición? Incluso por parte del fondo, semejante beneplácito, ¿no? Para el gobierno nacional. Yo lo explico políticamente, porque Milei es el ancla de la derecha en América Latina. Entonces, por ese lado únicamente tiene explicación. En cuanto a lo que te exige el fondo cuando te da un préstamo, aclaro que esa letra chica existió siempre en todos los acuerdos del fondo. Lo que pasa, que yo siempre, lo que digo es, siempre le hacemos caso a nuestros padres todos.
perdón si hay mucho adolescente dando vuelta por ahí, mucho niño. Que yo sepa, yo le hacía bastante caso a mis padres, pero no siempre. En el fondo pasa lo mismo. Nunca se cumplieron ni la reforma previsional, ni la cambiaria, ni la laboral, o sea, en parte. En los 90 sí hubo privatizaciones, que es otra de las exigencias del fondo, pero había como reformas de segundo tiempo que no se llevaron adelante. Hoy el fondo que exige lo mismo de siempre. Reforma previsional, laboral, tributaria, privatizaciones y mayor ajuste fiscal para que tengas más fondos para pagarle. O sea, eliminación de los subsidios que quedan, que son los sectores de menores ingresos, los subsidios a la energía, privatizaciones las que quedan, después explotación de los recursos. Vieron que ayer estuvo el secretario Bessent arreglando algunas cuestiones. Ajá. Sobre todo en que tierras raras y energía, totalmente eliminar nuestra relación con China. O sea, ahora hemos recibido una renovación del swap de $5.000 millones. Bueno, nosotros en total tenemos $18.000 millones con China. 20.000 nos presta el fondo y dicen, bueno, es imposible que eliminemos nuestra relación con China. O sea, el fondo, como siempre, es una disputa de poder internacional. Claro. O sea, ¿quién explota las materias primas y los insumos de territorio? ¿Estados Unidos o China? Estados Unidos está en una avanzada en función de Trump. Y China penetra de otra manera, con otras inversiones. China, cuando ingresa con inversiones productivas. Estados Unidos no. No digo que esto sea ni bueno, ni malo, ni mejor, que mejor los chinos. No, o sea, siempre es un collar. Cambias de collar, cambias de perro, pero no cambias de collar. Sí, no dejamos de ser una ficha, digamos, en un tablero más grande. Una ficha en un tablero en un momento de mucha volatilidad internacional con el tema de esta guerra arancelaria en la que se metió Donald y en la que nosotros no tomamos ninguna medida de protección ni arancelaria. Si bien este deslizamiento del tipo de cambio implica una devaluación, no es suficiente no es suficiente una devaluación para proteger tu mercado en una guerra arancelaria y necesitaríamos barreras que no tenemos. Totalmente. O sea, es el fondo. O sea, y lo que nos lleva es, porque tenemos un periodo de gracia de 4 años y después hay que pagar. Pero la plata, el 70% se lo dan ahora. $14.000 millones hasta junio. Y después 4 años para pagar porque, chicos, se la va a fugar. Y que la pague el que venga, ¿no? Es un poco la misma historia. Que ya todos estamos atentos a la tasa de interés con la que licitaron los bonos ayer, que es el 4%, y el crawling peg, que sigue, pero ahora sobre el tipo de cambio libre, es del 1%. Si a mí me dan el 4% y la devaluación diaria es del 1%, ¿qué hago con la plata? Ahora fue. Peso, bono y después la carry trade. Le garantizamos el carry trade por unos meses más. Para eso necesitan $14.000 millones. Tremendo lo que se vive, la verdad que en la Argentina, noticias muy, medio tristes, ¿no? Para todos los que, primero como vos decías, ¿no? Para las personas con ingresos fijos, pero también para los que quieren a este país y sabemos que este acuerdo con el fondo es una condena también a futuro. Te agradecemos, como siempre, Clara, por ayudarnos a entender un poco más de esta realidad. Yo realmente me entristece porque en todos mis años de vida ya no es mi primer acuerdo con el fondo. Yo empecé a estudiar economía y estábamos en plena dictadura, así que me fui a Martínez de Oz, o sea, el que apuesta al dólar pierde, y todos encima, y siempre terminaron mal. Claro. Entonces, eso a una edad en la que ya tenés menos fuerzas para luchar y comprendés más, es mucho más difícil. Pero
el espíritu de lucha sigue. Y hay que ser como los chinos. Yo tengo paciencia. También Y hago yo. es importante entender, a pesar de que nos angustie, ¿no? Toda esta realidad que estamos viviendo, es muy importante saber, porque si uno no sabe, no puede luchar. Exactamente. Y por ahí va la cuestión. Ujú. Saber Gracias. duele, pero es lo más importante. Sí, Gracias, Una- Clara. Hasta la semana que viene. Será un abrazo muy grande. Que disfrute de este fin de largo de Semana Santa. Igual que toda la oyentada. No creo que haya mucha escapadita de fin de largo, No. pero bueno, un que otro descanso Pero placentero. mi gremio me da una rosca de Pascua gratis. Esa, muy bien. Felicitaciones, qué envidia. A esta altura nos enviamos por poco. Un saludo muy grande, Clara. Con un brazo. Abrazo. Clara Razu, que este fin de semana largo entonces disfrutará su rosca de Pascua. Ojalá ustedes también tengan la oportunidad, bueno, alguno que otro, será una escapadita, capaz ahí, no sé, con una medio gasolera. Punta Lara Beach. Claro. ¿No? Nosotros tenemos el río cerca. Cuéntenos, Así que- cuéntenos al 221-314-6881 cómo planifican este fin de largo que se les viene.